siglos, al que reina para siempre. Levantamos nuestro canto, celebramos y brincamos. Es tiempo de celebrar. Fiesta a Cristo, fiesta, Él resucitó. Fiesta, Él vive hoy, la muerte no pudo con Él. Fiesta a Cristo, fiesta, Él resucitó. Fiesta, Él vive hoy, la muerte no pudo con Él. Gloria en las alturas, honra al que vive. Cristo, Cristo es su nombre. Uno, dos, tres, probando. 1, 2, 3, probando sonido. Uno, 2, 3, probando sonido. Bendiciones, bendiciones. Señor, bendiga la vida de cada uno, mis amados hermanos y amigos que se conectan en esta hora de nuestro programa La Biblia Fuente de Vida. Bendiciones, bendiciones. Que el Señor bendiga a cada uno, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde, amigos que nos escuchan. Esperamos en esta hora que usted pueda conectarse con nosotros y pueda escuchar la palabra del Señor. Un mensaje que traemos en esta hora de esperanza, de fe. En el nombre de Jesús clamamos al Señor para que sea Dios hablando a su vida y a sus corazones. Hermana Marisol se presenta y ella hará la oración para presentar el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno por nombre que está sintonizando en esta preciosa tarde. Traemos un mensaje muy especial en la cual vamos a compartir con cada uno de ustedes, pero primero vamos a ir delante del Señor en esta tarde. Padre buen Dios, en esta tarde, Rey del cielo, yo vengo delante de ti, mi Dios amado, a darte gracias, Padre Santo, por este privilegio que nos regalas, mi Dios amado, de poder impartir tu palabra, Padre Santo. Que esta palabra, Señor amado, esta palabra venga directamente de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, hablando al oyente, Padre Santo, la necesidad que haya en el ser humano, Padre amado. Que esta palabra toque vidas, Padre Santo, y que esta palabra no regrese vacía, Padre Santo. Usa nuestros labios, Padre amado, y sé tú hablando en esta tarde. Sé tú redarguyendo cada vida, Padre Santo, hasta donde va a llegar, Padre Santo, este mensaje de tu palabra, Padre. Que esta palabra caiga, Señor amado, en tierra fértil, en un corazón sediento de parte tuya, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, hermana Marisol, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. El tema de esta tarde es la medida de fe. Cuando hablamos de la medida de fe, hermana Marisol, ¿qué podemos exponer acerca de este tema, la medida de fe? La medida de fe, la verdad que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe a cada uno de los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. La fe es muy importante en el pueblo del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor dice que por medio de la fe nosotros somos salvos. Amén. Si nosotros creemos con el corazón de que a través de la fe nosotros somos salvos,
Entonces, quiere decir que la fe es un método, un ingrediente muy importante en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la fe se basa para, para muchas cosas y se basa en creer y en confiar en el Señor Jesús. Y realmente la fe que nosotros debemos tener es una fe basada en, aunque nosotros no podamos ver, pero nosotros creer, como lo dice Hebreos, creer en lo que aún todavía no hemos visto, pero es muy importante que nosotros la fe siempre que vaya de aumento en aumento, que no mengue, nuestra fe que no mengue, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos esa fe, y aquellos que también no son hijos de Dios aún, también tengan esa fe salvadora, porque la fe se basa en varias cosas. Una de ellas es la fe salvadora, la otra es la fe por milagros, la fe por sanidades, la fe como fruto del Espíritu Santo, la fe basada en la necesidad que tenemos. Entonces, la fe salvadora es muy importante para nosotros. Pero vamos a leer el libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Si mi hermana Marisol lo tiene, pues lo... Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, gloria a Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. O sea, medida significa un porcentaje, un por ciento o una porción. Que esa medida de fe nos ayuda a nosotros para capacitarnos, para servir, para cumplirle, para cuando nosotros, ¿verdad? Sabemos que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos comprometemos con el Señor, pero no le cumplimos porque no tenemos la fe suficiente para cumplir nuestros compromisos que hacemos delante de Dios. Pero la fe es necesaria para servirle a Él, para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. No todos tenemos las mismas funciones, pero todos somos valiosos en el cuerpo de Cristo, porque por esa razón Pablo nos llama a tener la humildad y el equilibrio espiritual, a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Amén. Como dice en este versículo, Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, hablándole a la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo dice esto? Dice, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por ejemplo, si el Señor me ha llamado a mí a liderazgo de, qué sé yo, de algún grupo, yo tengo que quedarme liderando en ese grupo. Quiere decir de que si alguien me dice a mí, oh, tú eres la pastora de ese grupo, o yo me voy a tener el concepto de que soy pastora porque alguien me está viendo a mí como pastora. Y entonces el liderazgo está bajo el pastorado. Entonces, si yo me creo pastora, ¿qué estaría haciendo? Creyéndome a sí misma por encima del liderazgo. Ya me creería con una responsabilidad mayor a la que Dios me ha dado. Pero ¿qué pasa? Dios conoce mis capacidades y yo tengo que servirle a Él conforme a su propósito en mi vida. No puedo irme para encima del liderazgo o por encima de un liderazgo a decir, yo soy tal cosa porque me creo que lo soy.
porque yo creo que eso es mi llamado. Eso es lo que yo siento que soy. Pablo dice, momento, no te creas, no tengas tan alto concepto de ti mismo, más del que debes de tener. Suficiente, o sea, si el Señor te llamó al liderazgo, sé líder, ministra como líder, trabaja como líder. Créete que a eso te ha llamado el Señor. Porque si nosotros creemos tener más que otros o creernos más que otros, ¿dónde nos va a poner el Señor? Si el Señor nos ha llamado a ser humildes. Amén. La palabra del Señor dice que Él a los altivos, Él los ve de lejos. Exactamente. Pero a los humildes, dice la palabra de Dios, y eso lo dice la palabra, que Él los ve de cerca. Amén. Y imagínese si la capacidad que usted tiene, ¿quién la conoce más? Ni usted la conoce, porque yo tampoco conozco mi capacidad, pero Dios conoce mi capacidad. Amén. Entonces Dios nos va a dar a nosotros conforme a la capacidad que nosotros tenemos. Amén. Entonces por eso dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿por qué razón no podemos nosotros creer que somos más de lo que el Señor nos ha llamado? Porque si Dios nos ha llamado para un ministerio o para un servicio en sí, nosotros vamos a desarrollarnos de la manera más fácil. Todo se nos va a facilitar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado. Pero si nosotros nos vamos más arriba de lo que Dios nos ha llamado, nos vamos por encima del llamado de Dios y creemos que que Dios se equivocó. Amén. A lo que Dios nos llamó y Dios se equivocó, yo soy más de lo que soy ahora. ¿Usted cree que vamos a tener el respaldo de Dios? De ninguna manera, porque estamos sobrepasándonos conforme a la medida que Dios ha puesto en nosotros. Amén. No vamos a tener el respaldo de Dios. Nos va a costar, se nos va a ir todo abajo. Nos tendría que el Señor bajar de lo más alto que nosotros nos hemos creído para volvernos a poner en nuestro lugar, si es que a Dios le place volvernos a poner a ese lugar o dejarnos como antes estábamos. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros tener más alto concepto de nosotros mismos que lo que Dios nos da, que lo que Dios, porque Dios, ¿quién mejor que nadie que nos conoce? Dios nos da, dice, conforme a la medida de fe que Él repartió a cada uno. La fe es un don que proviene de ¿quién? De Cristo Jesús. Que proviene de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:13? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿quién lo dio? Dios. Lo dio Dios. La fe viene por Él, a través de Dios. O sea, al creer en Cristo viene esa fe a nuestra vida. No es porque nosotros, yo tengo fe porque yo quiero tener fe. Se me antojó tener fe. No, eso es mentira. Amén. Eso es mentira que de nosotros mismos va a salir el tener fe. Eso viene de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aleluya. Dice que eso es de nosotros. No, esto no es de nosotros. Esto es don de ¿quién? De Dios. Esto es don de Dios. Porque por gracia, aquí nos está hablando de la fe salvadora. Que la fe que Dios nos ha dado para poder creer en la salvación. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos la salvación,
Nosotros no vimos a Jesucristo en la tierra en su tiempo de ministerio, no vimos los milagros, no vimos nada de lo que él hizo, no vimos su muerte en la cruz, no vimos la resurrección, no lo vimos. Pero ¿qué pasa? La fe que Dios ha depositado en nuestros corazones nos hace creer en que eso pasó. Amén. En que así como lo dice la Biblia, así sucedió. Y creemos firmemente en ello. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos nosotros? La salvación a través de su Hijo Jesucristo, que hemos recibido por gracia, como lo dice aquí Efesios, por gracia. Ahora, la gracia que Dios nos ha dado se conecta con la fe que Él mismo ha depositado en nosotros. Es una conexión para nosotros lograr la salvación. Ahora usted va a decir, bueno, pero yo no soy cristiano, entonces yo no tengo fe, no soy salvo. Pero el Señor, conforme a su misericordia y a su gracia, puede depositar en su corazón. Porque si nosotros estamos con un corazón dispuesto a recibir, no importa si no es cristiano, no importa si no ha venido a los pies de Cristo. Si usted tiene un corazón dispuesto a recibir, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿cómo es que usted va a recibir la fe? Oyendo esta palabra. ¿Y cómo va a oír esta palabra? Abriendo su corazón, disponiendo su corazón a que Dios deposite en usted esa fe que Dios quiere dar, no porque usted se lo merezca, sino porque Él ha depositado de su gracia y quiere poner de su gracia en su vida. Ahora, si usted tiene fe y Dios deposita su gracia en su vida, la fe y la gracia de Dios se conectan para traer salvación a su corazón, a su alma. Así es como trabaja el Señor. Por eso dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué significa dádiva? Un regalo. Un regalo. ¿Qué significa regalo? Un don. Don y dádiva significan regalo, algo que Dios nos da a sí mismo. Por esa razón dice, pues es don de Dios. La fe es un don que Dios deposita en nosotros para creer creer que en Él tenemos salvación. Ahora, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo? La salvación hecha. Nosotros somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. Pero ¿qué estamos esperando? Que Él venga por nosotros para que se perfeccione esa salvación en nuestra vida. Ahora, yo creo que muy pronto Él volverá. En las nubes Él vendrá por su iglesia. Y yo creo, no lo veo ahora, pero lo creo porque esa es la convicción que yo tengo, es la certeza, o sea, la certeza de lo que yo estoy esperando. Estoy esperando que ese día llegue. Y la convicción es que voy a ver cara a cara al Señor. Que voy a ver esa salvación. Que voy a ver el tiempo donde yo voy a estar con el Señor. Esa es mi convicción. Ahora no lo puedo ver, pero por fe lo veo. Amén. Gloria a Dios. Segunda Pedro 1:1. Segunda Pedro nos dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente que la nuestra, a los que habéis alcanzado. ¿Quiénes son esos?
los que fueron salvos por medio de la palabra de Dios. Una fe, esa fe es la misma en la que nosotros hemos tenido. La misma fe en la que estos hombres creyeron en aquel tiempo. Esa fe que les trajo salvación a sus almas. Esa fe en la que nosotros ahora tenemos, la convicción nuestra. Esa fe en la que nosotros ahora pregonamos. En la fe en la que nosotros ahora mismo estamos hablando. Esa fe salvadora, la que trae salvación. La fe no es algo que el hombre produce. Esto es un regalo divino de Dios, como lo estábamos hablando. Dios la distribuye sabiamente según el propósito de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Él va a depositar en nosotros esa fe, como nosotros seamos o la capacidad que tengamos para servirle en su reino. La medida de fe nos capacita para servir en el cuerpo de Cristo, que dice Romanos 12, 4, 6. Romanos 12, 4, 6 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué nos puede decir, hermana Marisa? La verdad que la palabra del Señor nos habla tan claro, tan fácil de poderla entender y nos impacta por mucho que creamos que la palabra del Señor la leemos. Hay versículos que muchas veces nos sorprenden y nosotros decimos, pero si yo estos versículos ya lo había leído. Y me impacta mucho porque dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Mire qué linda la palabra del Señor. Como decía hermana Brenda, el Señor a cada uno nos da esa fe que nos hace creer que somos salvos. Y como dice la palabra del Señor, estamos compuestos de diferentes miembros, pero todos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. Amén. Y quizás a mí me gusta como Dios la puede usar a usted. Y va a llegar un momento que tal vez yo diga, Señor, yo quiero hacer lo mismo que hermana Marisol hace, tener lo mismo, pero realmente no voy a poder, porque Dios me ha dado la capacidad a mí según como Él sabe que yo puedo tener esa capacidad. Como dice, hasta donde me estire, hasta donde yo me puedo estirar, solamente Él lo sabe. Entonces, yo soy más de estatura, yo soy más bajita que hermana Marisol. Yo no puedo ser más alta que ella. Amén. Porque es imposible. Entonces, el Señor sabe en qué área ella es mejor. Y el Señor sabe en qué área yo soy mejor. Entonces, mejor que ella, no. Y ella mejor que mí, no. Amén. Mejor en la área que nosotros podemos desarrollarnos para trabajar. Por eso es que dice que el cuerpo de Cristo está compuesto de muchos miembros y cada uno de ellos tiene su diferente función. Cada uno de nuestros miembros en el cuerpo tienen una función diferente. No van a hacer la mano derecha no puede hacer lo que la mano izquierda hace. Por esa misma razón, Dios nos pone en esta palabra una comparación
de los miembros del cuerpo, porque así somos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros, su iglesia, somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros no debemos de tener más alto concepto de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, que Dios ha puesto, desarrollarnos en cada una de nuestras áreas que Dios nos ha puesto, desarrollarnos en la manera que Dios quiere que nos desarrollemos. El Señor, Él sabe en qué momento nosotros vamos a servirle en otra área, pero va a ser al momento de Dios, porque nosotros debemos de ser capacitados, porque el Señor no ha llamado a personas capacitadas. Él ha llamado a personas para capacitarlas. Aleluya. Y de la manera que nosotros estemos preparados en el tiempo, Él nos va a ir llevando de escalón en escalón según nuestra capacitación. Pero eso es según el propósito de Dios y según el don que nos es dado a través de la gracia de Dios. 1 Corintios 2, 7, 11. Al 11 dice, 1 Corintios 2, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros recibimos una medida de fe y esta medida de fe nos lleva a nosotros o nos impulsa a seguir adelante, a usar nuestros dones, a caminar, a desarrollarnos en el Señor según esa medida de fe. Imagínense, la medida significa que es una medida significa una porción, una medida significa hasta la limitación, ¿verdad? Digamos que yo tengo una cierta medida, esa es mi medida, ese es mi límite, No podemos nosotros sobrepasar el límite de lo que nosotros tenemos y estamos hechos. No podemos, por la razón de que Dios es el único que nos puede dar la ilimitación. Hasta dónde nosotros podemos llegar, solamente Él sabe. Pero no por nosotros vamos a poder trabajar o caminar hacia adelante sin que eso esté en el propósito de Dios. La fe es lo que nosotros nos impulsa para usar los dones para edificar a los demás. Nadie es inútil en la iglesia, todos tenemos una función. Usted no se sienta menos que nadie, porque usted también, si el Señor lo usa, lo va a usar en diferentes áreas. Muchas veces miramos hermanos que andan del tingo al tango, como dicen, de aquí para allá y de allá para acá, buscando áreas donde lo puedan usar, para dejarse usar, para que vean, para que miren que realmente lo usa el Señor. Pero no, muchas veces el Señor nos va a usar a nosotros en lo secreto, donde nadie nos vea. Y qué hermoso es saber que el Señor nos usa donde nadie nos ve. Aleluya. Porque solamente lo sabe Él, lo conoce Él, nadie más. Y qué mejor que recibir el aplauso de Dios que el aplauso de los hombres. Que nos diga el Señor, hiciste buen trabajo, buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel y donde mucho te pondré. Qué hermoso es saber que el Señor que un día vamos a recibir esas palabras del Señor.
Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a lograrlo? Es dejarnos usar por el Señor en el tiempo indicado, en el lugar correcto y en el propósito y a la voluntad de Dios. Es de la única manera que nosotros vamos a ser usados por el Señor. La medida de fe debe crecer y desarrollarse. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y eso es lo que estábamos hablando. De ahí, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, ahí es donde despierta en nosotros, en nuestro corazón, esa fe. Se activa en nosotros. Y esa fe va a ir creciendo y creciendo según nosotros nos vayamos desarrollando en el Señor, que dice 2 de Tesalonicenses 1:3. Hermana Brenda, disculpe, pensaba en algo. A veces creemos de que la fe específicamente la tiene que tener alguien que ya ha creído en el Señor. Uh-huh. Y a veces somos sorprendidos porque a veces la fe está en personas aún que no han venido a los pies del Señor. Uh-huh. Y a través de esa fe que aún que no han venido a los pies de Cristo, a través de esa fe es cuando viene el Señor y los convence. Porque muchas veces somos sorprendidos de esa manera. De que no necesariamente, porque no son cristianos, no tienen fe. Decía 2 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Mire qué bonito es saber que uno ha conocido a las personas desde que vienen a los pies de Cristo. Es que se ve tan bonito ver una persona que acaba de llegar a los pies de Cristo y verla cómo se va desarrollando, cómo su fe va creciendo, que a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, a pesar de los procesos, de las dificultades, su fe cada día se fortalece más y más. Y qué bonito es ver a aquellas personas que crecieron al lado de uno o uno viéndolos crecer y que ahora se desarrollan también en los ministerios donde Dios los ha puesto. ¿Por qué? Porque la fe de las personas que Dios pone en cada persona no mengua. Esa fe va creciendo cada día. Y sabe que la fe que nosotros tenemos, la fe que Dios pone en nuestro corazón, esa misma fe nos ayuda a amar a otros. Amén. De esa misma manera, o sea, la fe no simplemente es para creer que hay salvación, no solamente es para creer que hay sanidades, para hablar palabra de profecía, para desarrollar los dones espirituales. La fe también es para amarnos. Incluso Pablo lo dice en 1 Corintios 13, capítulo 13, que dice la preeminencia del amor. El capítulo de Corintios 13 es titulado La preeminencia del amor. Pero Pablo explica muy bien el desarrollo del amor y él dice: si yo hablase lenguas angelicales, humanas, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Si yo diese a quemar mi cuerpo por otros, de nada me sirve si no tengo amor. Entonces, la fe nos ayuda a amar a los demás, a amarnos unos a otros. Porque aunque nosotros tengamos dones espirituales de que Dios ha depositado en nosotros y no tenemos amor, eso significa que no tenemos fe tampoco. Porque eso es lo que tiene que ver la fe, y la fe nos ayuda a nosotros a amarnos unos a otros según Tesalonicenses.
Y Hebreo dice, Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es Galardonador. Amén. De los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso es saber que si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos fe, que está ahí creyendo de que Él nos escucha y que somos galardonadores si le buscamos. Aunque Dios nos da una medida inicial de fe, Él desea que cada uno de nosotros vayamos creciendo en esa fe. Y esto ocurre cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando confiamos en Él, aunque las pruebas permanecen o aunque los procesos están ahí, pero nosotros permanecemos firmes. No importa la prueba, no importa el proceso, no importa la aflicción, no importa lo que estamos viviendo, pero la fe permanece en nosotros. Y esa fe nos hace permanecer firmes en el Señor. Amén. La medida de fe nos mantiene humildes y equilibrados. ¿Qué significa mantenernos humildes y equilibrados? Filipenses dice, vamos a leer estos versículos, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Mire qué linda la palabra del Señor. Amén. Dice que la fe nos mantiene a nosotros humildes y equilibrados. Pero mire, el punto aquí es la medida de fe. La medida, ¿sabe qué significa eso? Que como hablamos, que la medida de fe es una porción, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, la medida de fe nos mantiene a nosotros humildes y equilibrados. Y dice Filipenses, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, ¿qué es? Hacerlo con humildad. Hagamos todo con humildad. Con humildad, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. No creernos más unos que otros, ni creer que tenemos la capacidad. Imagínense, cuando yo estaba joven, muy pequeña de edad, creo que tenía unos 14 años, 14 a 16 años. En esa etapa yo creo que todos los jóvenes nos creemos que tenemos fuerzas como las de Sansón, ¿verdad? Fuerzas de búfalo. Quizá por muchas veces por hacernos ver más fuertes que otros jóvenes, nos cargábamos como, digamos que café, nos tirábamos quintales de café al hombro. Y tal vez yo estaba capacitada como para tirarme un quintal de café de unos 4 galones. Pero yo para que otros dijeran que yo era más fuerte que los demás, si los demás se tiraban 5, me tiraba 6. Uh-huh. Entonces yo estaba sobrelimitando mi capacidad de fuerza. Y eso nos puede a nosotros afectar. Físicamente, hablándole de esta manera, físicamente me pudo haber afectado la columna, uh-huh, o otros miembros de mi cuerpo. Entonces, así nos pasa cuando nosotros nos sobrepasamos al límite de fe que Dios nos ha dado. Amén. Por eso dice, no hagan nada. No hagan nada por contienda ni por vanagloria, para que nos miren, para que digan, wow, ¿cuánto sabe este de la Biblia? Este sabe más que aquel. No, mejor hay que atencionar a aquel. Y uno es como que lo subieran hasta las nubes. El ego que no tenemos. Es pecado ser ególatra. Es pecado, tenemos que ser humildes. Humildes de corazón y saber en qué posición nosotros estamos capacitados. Saber los límites que nosotros tenemos.
porque humanamente nosotros somos personas limitadas en tiempo, en espacio. Amén. El único ilimitado en todo es Dios. Pero Santiago nos sigue hablando y nos da más duro todavía. Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto, dice Dios, resiste a los soberbios. No, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los ególatras, a los que se creen tan grandes. Dios quiere decir resiste, quiere decir como que no quiero verlos, no los soporto, no soporto ver esa egolatría en estas personas, ese orgullo en ellos. Y da gracia a los humildes. Aquí siempre nos trae la película, la idea o el pensamiento, la imagen del publicano y del fariseo. Que el publicano decía, dándose golpes en el pecho, yo he ayunado, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. El fariseo se daba golpes en el pecho, más el publicano, ¿qué decía? Decía, perdóname todos los pecados, humillándose delante de Dios. Y dice, ¿cuál oración escuchó Dios? ¿Cuál de ellos fue escuchado? Fue el que pedía perdón, el que se humillaba delante de Dios, no el que se creía un santo, el que decía yo soy esto, yo soy lo otro, el ególatra, no. Fue al humilde, a ese el Señor lo vio de cerca y le dio gracia. 1 Corintios 4:7 que dice. 1 Corintios. Dice, porque ¿quién te distingue? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La fe genuina produce en nosotros, o debe de producir en nosotros, humildad. Cuando nosotros reconocemos que todo viene de Dios, que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, eso es un fruto de la fe. A eso se le llama humildad, porque Amén. estamos reconociendo que no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros queremos hacerlo, sino porque todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Reconocemos que todo viene de Dios. No podemos nosotros compararnos ni sentirnos superiores a otros, sino que debemos de ser agradecidos a Dios en todo momento y siéndole fiel. Cada uno de nosotros que hemos recibido una medida de fe diferente, pero el propósito es el mismo. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Recibir esa salvación. Amén. Esa salvación que el Señor está ofreciendo para usted. Esa salvación que es para cada uno de nosotros, pero es conforme a usted lo crea, conforme a esa medida de fe. Porque si usted no lo cree, ¿cómo lo va a hacerse creedora? Amén. De esa salvación que el Señor está ofreciendo? Esa medida de fe, o el propósito de esa medida de fe, trae al corazón de la persona convicción
convence al hombre de que es pecador. Esa medida de fe. Porque esa medida de fe, conforme nosotros vamos en los caminos del Señor, va creciendo y va creciendo. Pero esa medida de fe que Él deposita en el corazón, por eso dice que viene a través de la palabra de Dios. A través de escuchar, de oír la palabra de Dios. Esa medida de fe que es depositada, ha sido depositada por gracia. Para traer salvación a su corazón, a su vida, a su familia. Por eso en esta preciosa tarde nosotros le damos gracias a Dios por esta palabra. Pero también queremos hacerle ese llamado si usted de verdad necesita esa medida de fe. De verdad necesita tener esa fe, esa convicción de ser una persona nueva. Esa convicción de ser diferente, de ser transformado. Esa necesidad de ver un cambio en su vida. En esta tarde nosotros le hacemos esa invitación a que usted presente su corazón delante de Dios y dígale: yo quiero esa medida de fe. Yo quiero tener esa medida de fe para poder cambiar, porque yo quiero que mi vida sea transformada. Yo quiero que esa salvación llegue a mi casa. Yo quiero que esa salvación llegue a mi familia. Yo quiero que esa salvación llegue a mis hijos. Conforme la medida que Dios puede depositar en su vida. En esta tarde nosotros le hacemos esa invitación. Allí donde está, incline su rostro y dígale al Señor en esta hora: Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has dicho. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta hora. Yo te suplico, Señor, que esa palabra, aquella persona que la haya escuchado, sea depositada en esa vida, en ese corazón. Oh, mi Dios amado, que esa palabra venga a ser un impacto, que esa palabra venga a traer esa medida de fe que aquella persona necesita en estos momentos. Esa fe para ser salvo, esa fe para ser libre, esa fe para ser sano, esa fe para ver esos milagros. Oh, mi Dios amado, toca esos corazones en esta hora, toca esas vidas. En el nombre de Jesús te clamamos, Señor amado, que esa palabra que se ha depositado en sus corazones traiga impacto, mi Dios amado. Que venga a transformar esos corazones, traiga libertad en el nombre de Jesús. Toda cadena se cae en esta hora, en el nombre de Jesús. Se rompen esas cadenas en esta hora, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre de la gloria, porque tú eres el grande. Tú eres maravilloso, Señor amado. Oh, trae, Señor amado, libertad en esta hora. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Glorifícate, amado mío. Glorifícate. Oh, restaura vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros no venimos en nuestro nombre, Padre amado. Nosotros venimos en el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios amado. Quebranta, Padre Santo, quebranta esos corazones, arranca esos corazones de piedra, mi Dios amado, por corazones dóciles, por corazones sedientos, mi Dios amado, aleluya. Creemos, Padre amado, que tu palabra no regresa vacía, Rey del cielo. Sí, Señor. Hasta donde está llegando esta señal de radio, Padre amado. Sí, Señor. Creemos, Padre, que para ti no hay distancia, no hay fronteras, mi amado. Llega, Padre Santo. Ahí donde está Padre, la necesidad, aleluya. Señor. Ahí donde está, Señor, la necesidad, Padre, la gloria. Ahí donde está la enfermedad, mi Dios amado. Deposita esa fe en esa vida, Señor.
Ahí donde hay una necesidad grande, Señor. Donde hay una necesidad de sanidad, Padre de la gloria. Padre Santo, donde la esperanza, Señor, ha acabado, mi Dios amado, con la fe de esta persona. Deposita esa medida de fe, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Trae sanidad, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Tú eres grande y tú eres maravilloso, Señor. Hay poder en ti, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, trae libertad, mi Dios amado. Santo, santo eres, Señor, por el poder de tu nombre, Jesús. Por el poder de tu nombre, Señor. Por el poder de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ahí donde está la necesidad, Señor. Ahí donde está un matrimonio destruido, Señor, trae, Padre de la gloria, restauración. Ahí donde la salud está quebrantada, Señor amado, restaura la salud de las personas que necesitan. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, ahí donde ya no hay esperanza, Señor amado. Lleva esa esperanza, Padre, a través de la medida de fe que tú puedes depositar en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, hay poder en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, mi Dios amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar ahí en sintonía de su programa La Biblia Fuente de Vida a través de Cristo la Piedra Angular. Se despide de usted su hermana y amiga en Cristo, Brenda Hernández y Marisol Godoy. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Nosotros somos programa La Biblia Fuente de Vida y recuerde que estamos aquí todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Bendiciones.